Sean todos bienvenidos esta mañana. Qué gusto saludarles. ¿Cómo están los hijos de Dios? Bienvenidos a algunos hermanos que ya tenían días de no venir a la iglesia. Bienvenidos. No les digo su nombre para que no se avergüencen a mí, pero bienvenidos todos. Algunos ya se pusieron coloraditos. Bye. Vamos a meditar en el tema: esclavos del pecado o siervos de Cristo. ¿Lo puede decir conmigo? Esclavos del pecado o siervos de Cristo. ¿Qué le parece si lo dice con más ánimo? Esclavos del pecado o siervos de Cristo. El tema del pecado es un tema muy polémico en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Muchos consideran el pecado como algo subjetivo, una opinión personal, algo que ellos pueden manejar a su conveniencia, algo que ellos pueden opinar: esto sí es pecado, esto no es pecado. Otros consideran que el pecado es un invento de la religión para controlar la mente de las personas. Muchas personas tienen ese concepto: no, el pecado no existe, ese es un invento religioso para tener dominadas a las personas. Sin embargo, las consecuencias, los efectos del pecado los vemos en nuestra amada tierra. El pecado es un mal que ha contaminado a la humanidad y a toda la creación, de tal manera que esa contaminación ha condenado a todo lo que existe a la destrucción y al castigo eterno. El pecado es un mal. La maldad que vivimos en esta tierra es consecuencia del pecado, es un efecto del pecado. No solamente la maldad del hombre, sino que también lo mal que hay en la creación, los desastres, las enfermedades. Todo ese mal es producto del pecado. Y por ende, el destino de todo lo creado, el destino de todo lo que existe es la destrucción. El pecado ha llegado a ser tan normal en el ser humano, que ha cauterizado la conciencia, y las personas que practican el pecado lo consideran como algo natural en su vida. Lo consideran algo parte de su carácter, de su personalidad, algo por lo cual ellos ya están resignados a vivir con ese pecado. Pero el peor efecto del pecado en la vida del hombre es que ciega el entendimiento. El pecado ciega el entendimiento de la gente para que no puedan reconocer su necesidad de salvación. El mundo habla de que la iglesia le lava la mente a las personas, pero realmente es el pecado que tiene cauterizada, le lava la mente a la gente para que no comprenda su necesidad de salvación. En la Biblia, en los idiomas bíblicos, la palabra que se describe pecado es variada, hay muchas palabras. Pero se utiliza una palabra en hebreo, y es la palabra hatá en hebreo, que se utiliza más para describir el pecado. Y esa palabra hatá, lo que significa, escúcheme bien, significa errar al blanco. ¿Qué significa la palabra hatá? Errar al blanco. Eso es lo que significa, desviarse del camino. De manera que el pecado es desviarse de la voluntad de Dios, desviarse del objetivo que Dios tiene para nosotros. El pecado es desviarse del propósito de Dios. Escúchame bien, que esto es muy importante. De manera que, mire para acá, el pecado no es algo que yo determine, sino que es algo que Dios ya ha determinado. Amén. El pecado no es algo que yo determine: si hago esto no es pecado, si hago esto sí es pecado. No, eso es algo que Dios ya ha determinado. Por esa razón Dios nos ha dejado su palabra, la Biblia. Porque en la Biblia
nos revela lo que es el pecado. Déjenme leerles Romanos 7:7 en la Nueva Traducción Viviente para que entendamos a lo que me refiero. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Cuando dice la ley de Dios está refiriéndose a la Biblia. De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Entonces, aquí está la instrucción, hermanos. Aquí está lo que Dios determina que es pecado y que no es pecado. No es lo que yo crea, no es lo que yo entienda, no, mucho menos, mire para acá, no es lo que yo sienta. Es que yo siento que eso no es malo. No, es lo que Dios ha determinado en su palabra. Y ahí en Romanos 6, pero en el versículo 23, un versículo muy conocido, entonces el apóstol Pablo declara: porque la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado es algo serio. El pecado no es un juguete. El pecado no es algo que decimos, sí, pero de todos modos así somos y qué le voy a hacer. No, es algo de lo cual nosotros tenemos que escapar. Es algo de lo cual nosotros tenemos que huir. Ahora, si nosotros llegamos a entender nuestra necesidad de Dios, si nosotros con nuestra propia mente, con nuestro propio entendimiento, llegamos a comprender nuestra situación de contaminación de pecado, tendríamos, escúcheme bien lo que le voy a preguntar, tendríamos la capacidad por nuestros propios medios de renunciar al pecado sin la ayuda de Dios. Yo pregunto, ¿tenemos nosotros la capacidad de renunciar al pecado sin la ayuda de Dios? Yo sé que ustedes no están seguros de lo que van a responder, pero muchos dirán: bueno, sí, yo tengo la capacidad de renunciar al pecado sin la ayuda de Dios. Ahora, para que vayamos entendiendo esto, hermanos, en el año 383 después de Cristo, hace 1700 años atrás, se levantó un teólogo. Este teólogo se llamaba Pelagio. Y Pelagio enseñaba que el hombre tiene la capacidad de salvarse por su propia voluntad sin la intervención de Dios. Eso es lo que enseñaba Pelagio. Es el hombre el que decide salvarse, decía Pelagio. El hombre, si quiere, acepta a Cristo, y si no quiere, pues lo rechaza. Es algo que el hombre decide. Eso enseñaba Pelagio. De manera que Pelagio era un predicador de libre albedrío. ¿Ha escuchado usted acerca del libre albedrío? Amén. Sí, ¿va? Entonces la iglesia tuvo que levantarse en contra de esa doctrina falsa. ¿Por qué se considera una doctrina falsa? Porque tenemos que considerar el libre albedrío a la luz de la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío consiste en la libertad que tenemos de tomar decisiones, las decisiones que nosotros querramos, hacer lo que nosotros querramos, decir lo que nosotros querramos, ir a donde nosotros querramos, sin ninguna influencia o sin ninguna presión. El libre albedrío es la libertad de hacer lo que a nosotros se nos plazca. Amén. Ese es el concepto del libre albedrío. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero veamos qué dice la Biblia respecto a eso. En primer lugar, tenemos que considerar el texto que leímos, Romanos 6:16. Y Romanos 6:16 nos habla acerca de la condición del hombre sin Dios. ¿No sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justificación. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros por naturaleza somos esclavos del pecado. Y ahí entramos todos, sin acepción. No porque aquel nació príncipe, entonces él no, todos. O porque aquel es chapín, los chapines no, todos. Somos por naturaleza esclavos del pecado. Muy bien. Entonces, analicemos esto. ¿Tiene un esclavo la capacidad de tomar sus propias decisiones? Pregunto yo, no sé qué dicen ustedes. No tiene. La voluntad del esclavo está sujeta a la voluntad del amo. Ese es el concepto de la esclavitud. De manera, hermanos, que la persona que dice yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera, realmente esa persona no tiene libertad para hacer lo que quiere, sino que es esclavo de los deseos del pecado. Pensemos una persona que se entrega a los vicios. Una persona que se entrega a los vicios dice yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera y tomar lo que yo quiera y meterme en el cuerpo lo que yo quiera. La única libertad que tiene esa persona es la libertad de elegir qué licor se va a meter al cuerpo. ¿Por qué? Porque su vida es esclava del vicio y es el vicio lo que lo obliga a embriagarse, a drogarse. No es la libertad que él tiene. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas decir no, yo cuando quiero dejo el vicio y cuando no y si no pues no lo dejo? ¿Cuántos han escuchado eso? Yo cuando quiero dejo el vicio. No puede, es esclavo. Lo mismo de la persona que entrega su vida al adulterio. Lo mismo de la persona que entrega su vida al chisme. Le pica la lengua por andar contando. Yo tengo la libertad de decir lo que yo quiera. No, su lengua es esclava del pecado de chisme y siente esa necesidad. Entonces dice la gente, yo soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, puedo ir a donde yo quiera. No, su vida es esclava del pecado y todo ese deseo que la persona tiene no es un deseo propio, sino es el deseo del pecado que mora en su vida. Ahora, hermanos, pensemos fuera del pecado, del libre albedrío. Pensemos. Cuando usted tiene que tomar una decisión, usted tiene la libertad de elegir qué decisión tomar. Eso es lo que nosotros creemos. Un negocio, un viaje o lo que sea. Pero realmente no estamos tomando ninguna decisión al azar, no estamos tomando ninguna decisión sin ninguna influencia. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar qué decisión vamos a tomar. De manera que nuestras decisiones están influenciadas a nuestras necesidades, a lo que más nos conviene. O sea, sería loco decir tiremos la ficha a ver qué dice la ficha y esa decisión voy a tomar. No, yo no voy a tomar una decisión así, porque podría estar tomando la decisión equivocada, una decisión que no me conviene. Hacer un negocio o elegir con quién casarse. Nosotros tenemos que analizar, pensar qué decisión nos conviene más y en base a lo que nos conviene, a nuestra necesidad, tomamos la decisión. Es decir, realmente no tenemos esa total libertad que nos dicen que es el libre albedrío para hacer lo que nosotros querramos. O no sé si usted alguna vez tengo ganas de salir a pasear y agarra camino sin saber a dónde va.
Salgamos a caminar a ver a dónde vamos, y aquí donde estoy, no sé. O sea, decían, uy, esa persona está loca, no piensa, no analiza. No, usted va a tomar una decisión en base a su necesidad, en base a su conveniencia, de manera que nuestro libre albedrío está restringido. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Está restringido a nuestras conveniencias, está restringido a nuestras necesidades. De manera que Pelagio decía, tenemos la libertad de escoger o rechazar a Cristo. Pero la Biblia nos enseña lo contrario, hermanos. Nosotros no tenemos la capacidad de escoger a Cristo. Y se lo voy a demostrar bíblicamente, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No podemos escoger a Cristo porque Satanás ha cegado nuestro entendimiento. No tenemos la capacidad. Es mentira lo que dijo Pelagio. Es mentira lo que muchos predican. Yo puedo elegir a Cristo si quiero. No podemos. Satanás ha cegado nuestro entendimiento. Es por eso, mire para acá por favor, es por eso que usted le predica a la gente y no entiende. Es por eso que usted tiene que buscar de Dios, usted tiene que entregar su vida a Cristo, no entiende. Es como que le estuviera hablando en chino, en ruso, en africano, no entiende. Y usted le está hablando en perfecto español. Y no entiende que tiene que rendir su vida a Cristo. ¿Por qué no entiende? Porque Satanás ha cegado su entendimiento. Amén. Necesitamos que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos que Dios nos dé claridad en nuestra mente para que podamos comprender nuestra necesidad. Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender nuestra situación. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento. Si el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento, vamos a tener la capacidad de comprender nuestra situación de pecado y nuestra necesidad de salvación. De lo contrario, nosotros no podemos. No podemos. La doctrina pelagiana es una doctrina que ha sido rechazada por la iglesia desde sus inicios. Incluso es una doctrina que rechaza la Iglesia Católica. De decir yo me salvo porque yo quiero, por mi propia voluntad. No podemos. No tenemos la capacidad. Además, somos salvos por la voluntad de Dios, no por nuestra voluntad. Juan 4:4, Juan 6:4, no, ¿cómo es? Juan 6:44, perdón. Juan 6:44, el Señor Jesucristo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 44, dice la Biblia: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió
no le trajeron. Entonces nos estamos dando cuenta, hermanos, que nuestra condición en el pecado es una condición en la cual nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Vivimos en una burbuja de mentira donde nos tiene engañados Satanás, donde nosotros no vemos nuestra necesidad de Dios, no vemos nuestra necesidad de salvación, no vemos nuestra condición, nuestro futuro que es de condenación eterna. No podemos entenderlo a menos que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. Versículo 16 de Romanos 6: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esclavizados por el pecado estamos bajo el dominio de Satanás, de manera que estamos alejados de la gracia de Dios. Toda nuestra cosmovisión, toda nuestra realidad está influenciada por el pecado, porque es lo único que conocemos, es lo único que estamos rodeados en el mundo. Si un niño crece en un hogar donde solo hay vicio, o un hogar donde hay prostitución, para el niño esa es una vida normal, porque así crece, así es lo que él ve desde que empieza a aprender. Entregarse a la prostitución es algo normal, entregarse a los vicios es algo normal, porque esa es la realidad en la que él está. Y hermanos, todos nosotros nacemos en una realidad de pecado, porque de eso está rodeado el mundo. Muchos de nosotros no nos imaginamos un lugar donde cae nieve, porque no sé, creo que la mayoría de nosotros ni conoce la nieve. Es una realidad que no conocemos. Y si no fuera por la información que nos viene del extranjero, que si nosotros viviéramos aislados, para nosotros la nieve no existiría, si no tuviéramos esa información que nos viene de lejos. Hay lugares en el mundo donde neva. Si esa información no llegara aquí, para nosotros no existiría la nieve. Esa es nuestra realidad. Hace muchos años fuimos con mis padres a visitar a mi hermana a Europa, a Austria, y yo fui a experimentar una realidad que no se vive aquí. Y esa realidad es de que allá en el verano amanece a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana está saliendo el sol, y el sol se oculta a las 9 de la noche. Son las 8 de la noche y está claro como si fuera a las 4 de la tarde. Es una realidad que nosotros no experimentamos aquí. Para mí eso no existía, pero cuando fui allá y lo experimenté, me asombré. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Que para nosotros el pecado es lo correcto, es lo bueno, es lo ideal, es lo normal, porque no nos imaginamos una vida diferente, porque éramos ignorantes a la verdad espiritual, vivíamos en tiniebla espiritual, cegados por las mentiras de Satanás. La gente vive cegada por las mentiras de Satanás. Yo he hablado con personas que le son infieles a sus cónyuges, y para ellos eso es normal. Ellos dicen: no, pero es que así somos los hombres, esa es nuestra naturaleza, no podemos evitarlo, es algo que de nuestro instinto, dicen ellos, y no podemos evitar. El hombre no puede vivir solo con una mujer. Esa es una mentira en la que lo ha tenido engañado Satanás a esa persona. No, estamos cegados hasta que venga el entendimiento de parte del Espíritu Santo a nuestra mente. Hasta que comprendemos
que todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos por voluntad propia, sino influenciados por la voluntad del pecado. El rencor, las ofensas, la ira, la murmuración, la codicia, la lujuria, la avaricia, todo eso viene a ser parte de nuestra vida y lo consideramos normal hasta que viene Cristo y hasta que viene la palabra de Dios y nos dice: eso es pecado. Eso es pecado. Hasta que el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento. Y el poder del pecado es tan fuerte que no podemos liberarnos de él a nuestra propia voluntad. No podemos, no tenemos la capacidad de liberarnos del pecado, porque si nosotros tuviéramos la libertad de liberarnos del pecado, no hubiera sido necesario que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados. No hubiera sido una locura de que Dios hubiera enviado a su Hijo a morir en la cruz si había otra opción de liberarse del pecado. No había otra. Es la única, Cristo Jesús, el único Salvador, el único medio para encontrar a Dios, el único que perdona los pecados es Cristo Jesús, no hay nadie más. No podíamos liberarnos del pecado por nuestra propia voluntad. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Yo no sé si usted puede dar un gloria a Dios al Señor esta mañana. Es solo por la gracia de Dios que nosotros podemos ser salvos. Es solo por la misericordia de Dios que podemos entender nuestra condición, nuestra necesidad de Dios. Si Dios no tiene misericordia de nosotros, nos van a estar predicando del evangelio y no lo vamos a entender. Vamos a estar pensando en el pecado, vamos a estar pensando en los placeres de este mundo, vamos a estar pensando en otra cosa menos en Dios. Vamos a rechazar el evangelio, a menos que el Señor tenga misericordia de nosotros y abra los ojos de nuestro entendimiento. Versículos 17 y 18, Romanos 6, 17 y 18: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios por misericordia nos salvó. Dios por misericordia nos liberó de la esclavitud del pecado. No porque nosotros seamos buenos, es por su misericordia. No es porque haya habido algo bueno en nosotros, es por su misericordia. Eso es lo que Dios le dijo a Israel en Deuteronomio: yo no los escogí a ustedes porque ustedes hayan sido el mejor pueblo, no. Al contrario, ustedes son el peor pueblo. Los escogí por mi misericordia, dice Dios. Ahora ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya no somos esclavos del pecado. Ser esclavo del pecado significa trabajo forzado, ¿verdad? Servicio forzado. Ahora somos siervos de Jesucristo. Amén. Servicio por amor, servicio voluntario. Amén. No somos esclavos del pecado, somos siervos de Cristo. Ahora escúcheme. La libertad en Cristo no significa que podemos hacer lo que nosotros querramos. La libertad en Cristo no significa que podemos hacer lo que nosotros querramos. Decir, no, ahora sí tengo total libre albedrío. No. ¿Por qué no podemos hacer lo que nosotros querramos?
Porque aunque hemos sido limpiados con la sangre de Cristo de todos nuestros pecados, aún nuestra carne está contaminada de pecado. La carne. Los deseos de la carne aún tienen que batallar contra los deseos del pecado. Romanos 7, 18 y 19, el apóstol Pablo nos habla y nos dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso lo está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que fue un hombre que entregó su vida al servicio del evangelio. Él dice: en mí no mora el bien, en mi carne no mora el bien, porque en mi espíritu está el deseo de hacer el bien, pero en mi carne mora el mal. De manera que termino haciendo lo que no quiero. Termino haciendo cosas que no quiero. ¿Por qué? Porque hay una batalla interior contra el pecado. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo tenemos esa batalla. Tenemos que resistir al diablo, dice la Biblia. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros todos los días hasta que seamos transformados en un cuerpo glorificado. Porque en nuestra carne aún mora el mal. Por eso, hermanos, el ser libres del pecado en Cristo Jesús no significa que vamos a hacer lo que querramos, porque aún tenemos que batallar. Gálatas 5:17 dice que los deseos de la carne están en contra del espíritu, y los deseos del espíritu están en contra de la carne, y estos están en conflicto para que no hagan lo que ustedes quieren, dice la Biblia. La libertad en Cristo, ¿sabe lo que significa? Que ya no somos dominados por el pecado. ¿Qué significa la libertad en Cristo? Ya no somos dominados por el pecado. Ahora tenemos la libertad de rechazar el pecado. Antes, cuando éramos esclavos del pecado, no podíamos. Ahora tenemos la libertad. Nuestro libre albedrío se amplía un poco más. Pero escúcheme, iglesia, por favor. Entendamos que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? Hijo de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos levantan su mano y decir: yo soy hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. Muy bien, qué bueno, ¿verdad? También el Señor Jesucristo dijo que somos amigos de Él. Amén. Somos amigos. Pero escúchame bien, pero también somos siervos. Y entiende lo que significa la palabra siervo: alguien que sirve. En el cristianismo se le ha dado así un misticismo a la palabra siervo. Ay, el siervo de Dios. Ay, el siervo de Dios. Alguien grande, alguien importante. No, un siervo es el que sirve, hermano. El siervo es el que limpia. Ese es un siervo. Somos llamados a servir a Cristo por amor, porque hemos comprendido que Él nos amó, porque hemos comprendido que Él nos liberó de la condenación del pecado, entregó su vida por amor a nosotros. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos entendido el gran amor de Dios, que íbamos rumbo a condenación eterna, pero Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario y nos vino a abrir el entendimiento y entendimos esa verdad, de manera que ahora nosotros voluntariamente nos convertimos en siervos de Cristo Jesús. Y alguien podría decir: pero qué chiste salir de la esclavitud del pecado para convertirse en siervo de Cristo. No, yo quiero ser totalmente libre.
yo no quiero ni ser esclavo del pecado, pero tampoco quiero ser sirviente de Cristo. Puede decir alguien, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, yo no soy ni de aquí ni de acá, yo soy de en medio. No, no hay punto medio. Esto no es posible, hermanos. No es posible estar en un punto en el cual ni somos esclavos del pecado, pero tampoco somos siervos de Cristo. No existe ese punto. Ahora le voy a decir por qué. Porque nosotros los seres humanos, y usted y yo somos ejemplo de eso, nosotros los seres humanos somos seres dependientes. Dependemos de muchas cosas. Dependemos del aire, dependemos del agua, dependemos del sol, dependemos de los alimentos, dependemos. Es decir, hermanos, nosotros no podemos subsistir por nosotros mismos. Somos seres totalmente dependientes. Aún el pecador es dependiente de Dios, porque es por su misericordia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Porque es de su misericordia que Dios, aún sobre los pecadores, hace caer la lluvia. Amén. Sobre los justos y los injustos. Es por su misericordia que aún los pecadores respiran el aire que Dios nos da. Somos totalmente dependientes. No podríamos dirigir nuestra vida totalmente solos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos para dirigir nuestra vida totalmente solos. Tendríamos que tener la capacidad de Dios para poder dirigir nuestra vida solos, sin llegar a ser esclavos del pecado y sin llegar a ser siervos de Cristo. Nos conviene más convertirnos en siervos de Cristo que ser esclavos del pecado. El servicio que ofrece Cristo no es obligatorio, es voluntario, es por amor. Y el servicio a Cristo no es algo denigrante, escúcheme bien. El servicio a Cristo no es algo humillante, al contrario, es algo honroso y beneficioso servir a Cristo.